Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Una noticia médica inesperada cambió la vida de Mahsine para siempre. Mahsine, conocida por su carisma y fuerza interior, vivía una etapa de plenitud cuando recibió un diagnóstico que la dejó devastada. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando acudió a su médico por un chequeo rutinario. Nunca imaginó que ese día marcaría el inicio de una de las etapas más duras de su vida. Señora Mahsine, lamentablemente los resultados no son los que esperábamos. Tendremos que hacer más estudios, pero todo indica que estamos ante una situación delicada, dijo el doctor con voz serena pero firme. La habitación se volvió silenciosa. Mahsine apenas podía procesar las palabras. Con manos temblorosas, miró al médico y solo pudo susurrar, ¿qué significa esto? ¿Voy a estar bien? Los días siguientes fueron una tormenta emocional. La familia de Mahsine, amigos cercanos y colegas del mundo artístico quedaron conmocionados. Una de sus amigas más cercanas, la actriz Lina El Arabi, contó, cuando me llamó llorando, sentí que el mundo se me venía abajo. Me dijo, Lina, necesito que seas fuerte por mí. No quiero que nadie me vea caer. La noticia rápidamente comenzó a circular entre los medios, pero Mahsine, fiel a su estilo, decidió enfrentar la situación con entereza. Publicó en sus redes un mensaje breve pero contundente, estoy atravesando un momento difícil. Les pido respeto, oraciones y, sobre todo, que no me den por vencida. Sin embargo, lo más conmovedor llegó una semana después, cuando su médico, el doctor Hassan Bouderbala, hizo una declaración pública con autorización de Mahsine, estamos frente a un diagnóstico complejo. Pero no sin esperanza. Ella es una mujer fuerte y la medicina avanza cada día. Le dije, por favor, sé fuerte. No estás sola. Y lo creo de corazón. Durante semanas, Mahsine se mantuvo alejada de los reflectores. Pero las muestras de cariño no paraban. Programas de televisión, colegas del cine y la música, y miles de fans enviaban mensajes de apoyo. La cantante Sowat Masih incluso dedicó una canción durante uno de sus conciertos, esto es para ti, Mahsine. Tu luz es más fuerte que cualquier sombra. El caso de Mahsine también abrió un debate en el país sobre el acceso a tratamientos y la importancia del apoyo emocional para pacientes en situaciones similares. La periodista Samira Belkadi comentó, este caso nos recuerda que incluso las figuras públicas más queridas pueden ser vulnerables. Pero también nos muestra cuánta fuerza puede salir del corazón de una mujer que se niega a rendirse. Un momento especialmente emotivo ocurrió cuando Mahsine, tras varias semanas de silencio, apareció en un breve video casero grabado en su jardín. Con una sonrisa cansada pero genuina, dijo, gracias por cada palabra, por cada oración. Estoy luchando, pero con ustedes, no tengo miedo. La vida me puso una prueba y yo la voy a superar. Ese video se volvió viral. Los comentarios llenos de amor, esperanza y admiración colmaron las redes. Muchas mujeres se sintieron identificadas y fortalecidas por su testimonio. Ella habla como si hablara por todas nosotras, escribió una seguidora. Mahsine aún enfrenta un camino incierto, pero su valentía ya es un ejemplo para miles. Su historia no solo conmueve, inspira. Porque en un mundo lleno de ruido y apariencias, su sinceridad y coraje brillan con una luz inquebrantable. A lo largo de este tiempo, Mahsine ha continuado luchando con una determinación que ha asombrado a muchos. La vida que solía llevar, llena de actividades, compromisos y su trabajo en la industria del entretenimiento, se transformó por completo. Sin embargo, lo que nunca cambió fue su resiliencia y su capacidad para inspirar a otros. Desde la primera vez que compartió su diagnóstico, Mahsine entendió que su viaje no solo sería personal, sino que también podría servir para visibilizar la importancia de los cuidados de salud y el acceso a la medicina. Uno de los momentos que más marcó su proceso fue cuando se decidió a hablar abiertamente sobre las dificultades que enfrentaba con los tratamientos. Cada día es una nueva batalla,
dijo en una de sus publicaciones. No todo es fácil. Hay días en los que las fuerzas flaquean y me siento sola, pero sé que tengo una razón para seguir adelante. Ese tipo de honestidad le ganó aún más admiradores y solidificó su imagen de una mujer que no se deja vencer por las adversidades. A pesar de la dureza del tratamiento, Maazine siguió recibiendo apoyo inquebrantable de su círculo cercano y, sobre todo, de sus seguidores. Sus publicaciones en redes sociales, donde a menudo compartía pequeños momentos de su día a día y sus pensamientos más íntimos, comenzaron a llenar de esperanza a personas que atravesaban situaciones similares. Su mensaje de no rendirse y de seguir adelante, por difícil que fuera, se convirtió en un faro de luz para muchos. En sus momentos de debilidad, Maazine halló consuelo en la música. Durante su tratamiento, redescubrió el poder sanador de las melodías que tantas veces la habían acompañado en su vida. En medio de las noches más oscuras, a menudo escuchaba sus canciones favoritas, algunas de las cuales la habían acompañado desde su juventud. A través de esas canciones, sentía una conexión profunda con su ser interior, con sus raíces y con todas aquellas personas que, como ella, encontraban consuelo en el arte. Además, Maazine hizo un esfuerzo por mantenerse en contacto con sus fans, aunque la distancia física fuera grande. Sus mensajes eran sinceros y tocaban el corazón de quienes los leían. Sé que muchos me han estado enviando fuerzas, y les agradezco profundamente. Cada mensaje que leo me da más energía para seguir adelante. Esto no es solo mi lucha, es nuestra lucha. En una ocasión, durante una videollamada con un grupo de mujeres que también estaban enfrentando situaciones de salud similares, Maazine compartió su perspectiva. A veces, la vida nos da pruebas que parecen insuperables, pero quiero que sepan que no están solas. Yo también tengo miedo, yo también me siento débil, pero eso no me detiene. Mi miedo no me define, mi lucha sí. La reacción de aquellas mujeres fue profundamente emotiva. Muchas de ellas compartieron que las palabras de Maazine les habían dado una nueva perspectiva sobre su propio sufrimiento. No solo se sentían acompañadas en su dolor, sino que se sentían inspiradas para luchar con más fuerza. Al mismo tiempo, Maazine aprovechó su visibilidad para abogar por una mayor conciencia sobre la salud mental y el bienestar emocional de los pacientes que atraviesan enfermedades graves. No solo el cuerpo necesita ser tratado, sino también la mente, expresó en varias entrevistas. Es fundamental cuidar nuestra salud emocional, ya que las emociones juegan un papel clave en la recuperación. A medida que pasaban los meses, la lucha de Maazine se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Su valentía al compartir su historia de manera tan abierta y honesta, combinada con su actitud positiva y su enfoque en la fuerza interior, hizo que se ganara el respeto y la admiración de miles de personas en todo el mundo. Gracias por acompañarnos en esta historia tan humana y real. Si te ha tocado el corazón, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu comentario sobre cómo esta historia te ha inspirado y compartas el video para que llegue a más personas. Hasta la próxima.